Saludos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a Estudios de Impacto Ambiental, materia del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. Vamos a comenzar a entrar en cuanto a los contenidos. La primera unidad, en la introductoria, vamos a abordar los principales conceptos y aspectos básicos a tomar en cuenta que tenemos que tener muy bien definidos a efectos de seguir avanzando y entender progresivamente los diferentes contenidos que vamos a ver en las próximas semanas de acuerdo a la materia. ¿Por qué? Esta primera unidad es una mezcla entre un diagnóstico y los primeros pasos en el mundo de la evaluación y estudio del impacto ambiental. Los primeros pasos, los principales conceptos, términos y aspectos básicos. No se preocupen, no es aprenderse a caletre todos los contenidos. Aquí se van a dar cuenta de que más que saber a caletre exactamente cómo es la definición, tienen que identificar esos aspectos claves, esos elementos, las palabras claves, la idea que concibe, qué significa determinado elemento. Son bastante interpretativos los términos, pueden expresarse de diferentes maneras, pero todos se engloban que tienen que tener ideas sobre de qué se trata lo que estamos hablando para poder avanzar sin problemas. ¿Por qué es importante esto? Porque estos contenidos ayudarán no solamente para pasar la materia, teoría, pero también en gestión ambiental, la siguiente materia, y hasta en su trabajo de aplicación profesional, bien sabemos las pasantías o proyectos especiales de grado. Indistintamente, si se van a la parte administrativa, hablando en cuanto a impacto ambiental, gestión ambiental, todos estos procesos, o bien sea en un laboratorio, bien sea en parte operativa relacionada con agua, aire, suelo, los desechos, todo está vinculado a un estudio del impacto ambiental de las diferentes actividades que realiza el ser humano. ¿Qué vamos a conocer acá? Bueno, en la guía, si van a estar todos lo que son los conceptos, aspectos básicos, que van a ver en la primera columna, van a revisar lo que son los orígenes de la evaluación y estudio del impacto ambiental, la historia de cómo ha ido evolucionando en Venezuela los estudios de impacto ambiental. Van a saber que tampoco es tan nuevo, pero cómo ha ido ese progreso, esa evolución año tras año. El ente rector de la materia ambiental, ¿quién será? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Cómo es el papel que realiza? Las famosas actividades capaces de degradar el ambiente. Esto va a vincular también a aquel registro de actividades capaces de degradar el ambiente, el famoso RADNA, vinculado con este ente rector en la materia ambiental nacional, y la estructura de un estudio de impacto ambiental y sociocultural, así como la establece en cuanto a los términos la Constitucional República Bolivariana de Venezuela. Aquí solo vamos a ver el esquema principal. Repito, en la guía pueden revisar con bastante calma y tienen que leérselos muy bien para conocer cada uno de estos componentes. Comenzamos con calidad ambiental. Es la característica de los elementos y procesos naturales, ecológicos y sociales que permiten el desarrollo, el bienestar individual y colectivo del ser humano. Aquí estamos ya viendo dos aspectos muy importantes. El individuo, una unidad, único, uno solo, y también el colectivo, ser humano, es decir, ese que el ambiente puede afectar de manera individual y por supuesto la suma de individuos comprenden un colectivo, comprenden una sociedad, comprenden una comunidad, una calle, una urbanización, una empresa. Por lo tanto, esa calidad ambiental permite el desarrollo mismo de estos individuos, de esta organización, de esta empresa, o simplemente afecta el mismo desarrollo. Tanto el permite o no permite de acuerdo con el ambiental. Aquí se puede asimilar al mantenimiento de una estructura y una función similar a la que se encuentra en ecosistemas naturales, equivalente, en todas palabras, la que el ambiental se vincula con la construcción de especies, la diversidad y los ciclos de materias y flujos de energía que se producen. Empezamos a ciertos elementos de balance de materia, los ciclos de estos mismos, de tal manera de que en todo este proceso se busque una estructura equilibrada. Palabras claves, equilibrio. Cuando existe una alteración del equilibrio, empezamos a ver que esa calidad ambiental se ve afectada. O en su defecto, cuando se está el equilibrio de manera positiva, es que entonces está aumentando esas condiciones de desarrollo, por lo tanto hay una mejor calidad ambiental. Una calidad de vida se puede decir en determinados procesos de acuerdo al enfoque que se le da. Entonces, ¿qué pasa cuando existe un desequilibrio? ¿Qué puede causar dicho desequilibrio? ¿Qué empezamos a ver?
Si hay un desequilibrio, hay un aspecto, hubo algo, alguna actividad que impactó, que hizo que existiera un desequilibrio ambiental. Por tanto, se debe estudiar. Empezamos entonces a profundizar sobre la evaluación del impacto ambiental, de un proceso de advertencia temprana, acompañamiento, análisis continuo, informado y objetivo. Muy importante el objetivo en estos procesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un análisis. Estamos hablando de los diferentes factores ambientales y ver cómo determinadas actividades influyen de manera directa e indirecta ante esa calidad ambiental de un individuo o de un colectivo, de un ecosistema, de una especie, de un área bajo régimen administración especial, áreas protegidas o otros elementos de orden técnico jurídico. La evaluación del impacto ambiental, un instrumento preventivo de la gestión ambiental que permite que las políticas ambientales puedan ser cumplidas. Estamos evaluando el impacto ambiental de una determinada actividad para conocer si cumple o no la normativa ambiental vigente, si están dentro de los parámetros, si esa actividad es concatenada o no con el marco legal establecido sobre la materia. En cualquier país es aplicable. La evaluación ambiental, de igual manera, es a través de decisiones concatenadas y participativas. Conforme que las políticas y normas técnicas. La evaluación se hace para verificar las condiciones de determinado elemento y un factor ambiental y su comparativa con lo que dicta la norma y saber si está dentro de los parámetros establecidos, por lo tanto no hay un impacto ambiental, o si está por encima de ese equilibrio que debe tener este factor ambiental. Ahí entonces entra la evaluación. Palabras claves: análisis, identificar y decisiones. Analizamos de manera temprana qué puede suceder, qué está sucediendo para poder determinar e identificar las causas de ese desequilibrio y tomar las decisiones para poder restablecer ese equilibrio. Por lo tanto, la evaluación del impacto ambiental es la diferencia entre esa situación ambiental, la condición natural y la condición artificial. ¿En qué se diferencia esto? Simplemente estamos en un ecosistema, la actividad humana viene a hacer esa transformación de la condición natural, la transformación histórica, es la capacidad de traer fragilidad del ambiente que pueda tener con la presencia del ser humano, la presencia de las actividades que desarrollamos día a día a nivel recreativo, a nivel empresarial, a nivel industrial, inclusive en nuestros hogares, casa a casa, día a día. Por lo tanto, en esa misma situación ambiental existen productos que son recursos que utilizamos para el desarrollo, ese bienestar individual, el bienestar colectivo, que hablábamos de la calidad ambiental, pero también existen problemas, existe un deterioro de esa calidad ambiental, de darse esos problemas. También es en parte el enfoque del análisis de entrada, proceso, salida, que vamos a ver más adelante en las siguientes unidades. Toda transformación del medio genera un impacto, sean productos o problemas. Sean productos por el tema positivo, los recursos, los beneficios que se puedan generar. Y problemas por la parte negativa, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Entonces, la evaluación del impacto ambiental es una evaluación integral de todas las actividades humanas, tomando en cuenta las situaciones ambientales, tanto sin ningún tipo de intervención como la artificial, es decir, esa transformación. Por lo tanto, tenemos dos escenarios. La diferencia entre estos dos escenarios no determina cómo es el impacto ambiental, cómo quedó. Habla mucho de factores ambientales. Es importante conocer y si no tienen que tener muy claro que los factores ambientales comprenden los diferentes componentes del medio entre los cuales se desarrolla la vida en nuestro planeta. Ejemplo, el ser humano, un factor ambiental, la flora, la fauna, el suelo, agua, aire, el clima, los paisajes, interacciones entre estos mismos y el ser humano, y viceversa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, puede ser patrimonio ecológico, patrimonio, los diferentes elementos de orden social, de orden cultural, residuos y desechos sólidos, por supuesto, recuerden muy bien que residuo es un término y desechos sólidos otro término que solamente se diferencia en Venezuela. Tienen que tener muy claro estos elementos en cuanto a la reacción e influye muchísimo en cuanto a las medidas de control ambiental. Mucho cuidado con la confusión de los términos a estas alturas del juego. Durante las emisiones, por supuesto, emisiones son emisiones atmosféricas, efluentes, la parte líquida y temas de ruido. Los factores ambientales son el soporte de la actividad humana. Diferentes elementos, los factores bióticos y abióticos que interactúan para el desarrollo
Y ese bienestar, repito, individual o colectivo. Estos factores mentales son susceptibles y capaces de ser modificados por nosotros, los seres humanos, por las diferentes actividades. Cuando le modificamos es que recién la acción, recién la actividad, directamente o de manera indirecta, y puede alterarse su calidad ambiental. Entonces, al estudiar los factores ambientales, voy a determinar qué tan grave fue el impacto de determinada actividad, una acción de un proyecto, de un esquema, de una decisión y su comparativa con la norma en muchos de los casos. En términos de gestión ambiental, adelantando un poco al siguiente semestre, se considera como aspectos ambientales, siendo esa variable que puede verse, es o será influenciada por determinada acción o una medida de control para poder restituir, poder compensar, mitigar el impacto ambiental. Esa acción que me genera el impacto. Palabras claves, el medio y la variable. El efecto ambiental, una cosa es el factor. El factor es aquello que se ha influenciado, puede ser modificado por la actividad. ¿Qué es el efecto ambiental? Es el cambio del factor. Es el cambio en el ser humano, es el cambio en la flora o fauna, el cambio en el suelo, aire, el clima y paisaje y todos los diferentes ejemplos, todos los diferentes elementos que están en el ecosistema. Bueno, allí, recuerda muy importante, no solamente se dan estos factores ambientales en la naturaleza, también en los cascos urbanos, los ecosistemas urbanos existen factores ambientales y por lo tanto la modificación del cambio del factor ambiental. Es decir, el cambio de los diversos componentes del medio ambiente, sea uno o un grupo de ellos. Cambios que pueden alterar, por supuesto, la calidad ambiental. Aquí empezamos a ver que comenzamos desde calidad ambiental y vamos precisamente enlazando los diferentes términos. No existe una valoración. Cuando hablamos de efecto ambiental, al leer el efecto ambiental, no sabemos si es positivo o negativo. Eso se refiere cuando hay una valoración. Es un efecto, una reacción ante una actividad o acción desarrollada, pero no llega al nivel de análisis para saber si fue bueno o fue malo ese cambio, esa transformación. Por eso, importante acá la reacción del efecto ambiental. Se trata en términos de modificación, generación, disminución, aumento, presencia de, alteración, pero no me dice si es positivo o negativo. Aquí empieza el tema de precaución con la reacción, que en la unidad 4, en la identificación de impactos ambientales, vamos a profundizar muy bien, hacer diferentes ejercicios prácticos para una excelente reacción. Aquí está un ejemplo. Generación de residuos sólidos. Ten en cuenta que residuos sólidos es el factor ambiental. Ya, que residuos sólidos son aquellos elementos materiales generados de diferentes actividades del ser humano que por sus características biológicas, químicas, físicas, después de su uso original, mantiene estas propiedades, mantiene estas características y puede ser aprovechado, bien sea para la misma actividad o para otros procesos. El aprovechamiento, entra la reutilización, reciclaje, entre otros elementos. Entonces, ya sabemos que residuos sólidos es nuestro factor ambiental. La generación es el cambio ocasionado por la actividad. Tenemos un proyecto, tenemos una actividad recreativa, un 10K, y listo, hay muchas botellas de refresco, botellas de agua, de bebida energética, de la actividad, hay una generación de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque esa botella de refresco es aprovechable, es reciclable, es reutilizable. Por lo tanto, es un residuo sólido. Esta actividad recreativa de un 10K me genera un efecto ambiental porque me está modificando las condiciones naturales, las condiciones de la cantidad de residuos sólidos que existían en esa área. Entonces hay una generación de residuos sólidos, el cambio ocasionado por la actividad. Ahí va el caso. Entonces, por sí solo, al leer la generación de residuos sólidos, no se puede afirmar si es bueno o es malo. No hay una connotación ni negativa o positiva. Tenemos que una generación genera residuos sólidos. No sabemos si es bueno o es malo. Recuerda que en el efecto ambiental no se hace la valoración. A este nivel de efecto ambiental, en el listado de efecto ambiental, o uno le indica, perfecto, una reacción de un ejemplo de 5 efectos ambientales, con leerlo, no debo tener la duda si es positivo o negativo. Si sé que es generación de problemas, por supuesto que ya es malo. Problema.
el problema ya me está indicando que una connotación negativa. Claves. En este punto para poder ser un experto, un especialista en la relación, pero sí a este nivel, poco a poco, que estamos comenzando, tener una idea bastante concisa de cómo hacer este ejercicio, para que ustedes se den cuenta, les puedan identificar a priori y la reacción está bien o no. ¿Cuál es la clave? Si a primera la reacción no denota una connotación, esa valoración positiva o negativa, cumple con ello. Con que se identifique el cambio, es la palabra, exageración, disminución, modificación de tal cosa, del factor ambiental, está bien. Es un hecho, es un factor ambiental que está siendo modificado en sus condiciones naturales previo a la actividad y por esa actividad hay un cambio ocasional. Por lo tanto, si al leerlo, repito, se ve cuál fue el cambio ocasionado, pero sin saber si es positivo o negativo, y está inmerso allí el factor ambiental, esa reacción está muy bien. Esa reacción es válida. Ahora, ¿cuál será el impacto ambiental? Bueno, es la alteración significativa de los sistemas naturales y transformados y de sus recursos. Para los sistemas naturales y transformados, ahí donde hablaba de que son los ecosistemas naturales, los bosques, los parques, los cuerpos de agua. También las ciudades, en las ciudades se generan impactos ambientales propiamente dichos, no necesariamente si tengo un terreno que tenga vegetación, existan árboles, un cuerpo de agua, también la demolición de un edificio, de una edificación y construcción de una nueva, ahí no hay nada verde, ahí no hay vegetación, concreto y materiales. Es un ecosistema, un sistema transformado ya previamente, pero ahí también se generan impactos ambientales. Y es provocado por diferentes acciones humanas y ya se nota la alteración de carácter positiva o negativa. La acción generadora de impactos ambientales pueden ser un proyecto de energía, un programa, un plan, una ley, una exposición administrativa a todos los niveles, una ley estatal, ley nacional, leyes orgánicas, decretos de rango de ley, decretos ordinarios, ordenanzas, resoluciones, toda la pirámide de legislación en todos los niveles. También puede ser un impacto ambiental, un producto, un proceso, una actividad, una tarea o la omisión de una medida puede llevar a crear impacto ambiental. El término de impacto no implica negatividad. Eso es otro de los elementos. Siempre escuchamos un impacto ambiental, no, es que todo es malo. Impactos ambientales positivos, hay impacto de sostenibilidad, hay impacto sobre el entorno que generan las actividades que son positivas, más que todo están reflejadas entre la calidad ambiental de los factores ambientales. Cualquier modificación para bien del factor ambiental es un impacto positivo. ¿Cómo podemos comprender este escenario? ¿Qué es un impacto ambiental? Es la diferencia entre la situación del medio ambiente, donde se está desarrollando la actividad, con ya la actividad, ese medio desarrollado. Es decir, nivel de calidad ambiental. Comparo la calidad ambiental con el proyecto, de ese factor ambiental y sin el proyecto. Obviamente, recuerden que la evaluación del impacto ambiental es un estudio preventivo, es previo a la actividad que se está desarrollando. Por lo tanto, hago una interpretación, hago, digamos, el análisis de qué tanto podría impactar esta actividad. Si hago la remoción de una capa vegetal, ¿qué tantos impactos pueden generarse aquí? Hago ese ejercicio mental. Perfecto, tengo un terreno de 5.000 metros cuadrados, hago remoción de capa vegetal, ¿cómo quedaría ese terreno? ¿Cómo es la calidad ambiental del factor suelo, del factor vegetación? Ya, con la remoción y en condiciones naturales. Esa diferencia es el impacto ambiental. Empiezo entonces a evaluar desde el momento de la acción. Tengo dos alternativas, dos hipótesis. Hubo un impacto positivo o uno negativo. No lo sé porque estoy haciendo una indagación, una identificación de posibles impactos ambientales que se puedan generar. Por lo tanto,
Aquí hago todos los posibles análisis para saber si pueden darse cosas positivas y se pueden dar cosas negativas. Por lo tanto, repito, es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización de la acción, y la situación del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación. En otras palabras, si tengo el terreno a 5 años, 1 año, 6 meses, bueno, hago los dos escenarios. ¿Qué pasaría si no se da el proyecto? ¿Cómo sigue esa reacción, el agua, el tema de los residuos, el desecho, los diferentes factores ambientales ya identificados? Y si hago el proyecto, ¿cómo quedarían esos factores ambientales? Esa diferencia, ahí está el impacto ambiental. Aquí vamos entonces, como de manera resumida, del efecto al impacto ambiental. Una primera consideración es el origen o la causa de este cambio ambiental. De estar identificado, si es un proyecto, si es una actividad, si es un producto, qué escenario, qué fue lo que originó la acción, esa actividad, que por supuesto genera el cambio o los cambios en el ambiente. El segundo paso es para que este efecto ambiental se pueda considerar un impacto, es necesaria su valoración. Lo veremos muy bien. Entonces aquí tenemos prácticamente cómo sería el mecanismo. Tengo un proyecto, una actividad, un producto. Para cada uno de ellos hay una actividad. O con la presencia de ese producto, de esa compra o de esa acción del ser humano, para poder tener ese bienestar para el individual o el colectivo, hay una acción. Y esa acción genera un cambio en el ambiente, ese cambio en el factor ambiental. Si, sin hacer la valoración, ya tengo un efecto ambiental. ¿Causado por qué? La acción del proyecto. Ahora, a este efecto ambiental hay una valoración subjetiva. Ahí ya sé si el cambio fue positivo o negativo en el factor ambiental. Para poder identificar esos cambios, ser indicadores, como más adelante van a conocer, esos truquitos, esos elementos, esos tips, para poder conocer muy bien si fue positivo o negativo. Por lo tanto, si ese efecto ambiental, esa modificación del factor ambiental por una actividad negativa o positiva, hablamos de impacto ambiental. Como es bastante sencillo. Lo que tienen que identificar primero, los factores ambientales, cuál fue la modificación del ambiente originada por determinada acción del proyecto y dando alguna valoración, ¿es positivo o negativo? Y ya tendría mi impacto ambiental. Luego vienen metodologías establecidas para llegar a este punto, hay diferentes esquemas, diferentes estrategias que vamos a profundizar en las siguientes unidades. Ahora bien, de orden aquí, cuando hablamos entonces de estudio del impacto ambiental sociocultural, el EIA-ICC, ¿por qué hablamos de impacto ambiental sociocultural? Por tema de norma técnica, así está establecido en los derechos ambientales de la Constitución de Venezuela. ¿Qué indica ahí? ¿Qué es un estudio del impacto ambiental sociocultural? Es un estudio orientado a predecir y evaluar los efectos del desarrollo de una actividad. Cuando hablamos de predecir y evaluar, es identificar los impactos ambientales que genera el proyecto, la actividad, la acción, sobre los diferentes componentes, los diferentes factores ambientales que puedan verse influenciados, que puedan alterarse su equilibrio en la calidad ambiental. Por supuesto, este estudio del impacto ambiental no se la ve. Ajá, ¿cómo fue el impacto ambiental? También propone las medidas preventivas, mitigantes, correctivas o compensatorias si es el caso. Para las unidades, ¿cómo hacer esta identificación? Las medidas, qué tipo de medidas es la más conveniente en cuanto a orden técnico, orden económico y orden social. De igual manera, este estudio verifica el cumplimiento de las posiciones legales, verifica el cumplimiento de la normativa vinculada a cada uno de los factores ambientales. Tema del agua, tema del aire, tema del suelo, residuos, desecho, tema laboral, inclusive, diferentes elementos. Si nos vamos, digamos, a un concepto, podemos hablar que es la documentación técnica que sustenta la evaluación ambiental preventiva y que integra los elementos de juicio para tomar decisiones informadas con relación a la implicación ambiental y sociales de la acción del proyecto. En otras palabras, este documento permite a los que emiten los permisos correspondientes evaluar la actividad y determinar si cumple o no la normativa vigente. Si está estipulado cada una de las medidas correspondientes para evitar que ese impacto ambiental sea negativo, para evitar que la calidad ambiental de determinados factores se vea altamente desequilibrada.
y por ende que ese equilibrio se mantenga y no altere esa capacidad de resiliencia que tiene la naturaleza, que tiene diferentes factores ambientales, para que a pesar de recibir una nueva carga, pueda mantenerse a todo. Y por supuesto, para verificar que aunque existe una generación de efluentes industriales domésticos, estén dentro de lo que establece el rango de los decretos. En este caso, el decreto 883, en el caso de Venezuela, que está relacionada con las normas para efluentes, bien sea si es para una red de cloacas, un cuerpo de agua, y empezamos a ver la importancia de la legislación ambiental, la importancia de conocer todos los diferentes decretos, leyes asociadas a cada factor ambiental. ¿Cuáles son las partes de un estudio de impacto ambiental sociocultural? La estructura básica comprende 7 capítulos, aunque no existe norma, una ley, y exactamente esto es, por tema de experiencia, experticia, tema lógico, tema de orden y criterios técnicos, serán 7 capítulos, o se recomienda que sean 7. Por supuesto, la primera consideración generales, todo relacionado con la identificación de quién elaboró el proyecto, quién es el promotor, diferentes elementos. Un capítulo de descripción del proyecto, que está vinculado sobre la descripción del terreno, objeto del proyecto, cómo se identificar, y esa misma descripción del proyecto como tal. Importante aquí, el punto de los servicios básicos, la fase de etapas y principales actividades. Cada uno de estos elementos vamos a profundizar en las siguientes unidades. Capítulo 3, la caracterización. Por el nombre dice caracterizar, conocer, ver qué es lo que hay y lo que no hay en mi área de influencia, objeto del proyecto, bien sea área de influencia inmediata o inmediata, directa o indirecta. Viene entonces en un capítulo 4 de identificación de los impactos ambientales, donde existen diferentes metodologías para poder realizar la identificación. En el momento que está identificada una valoración de los impactos ambientales para esa jerarquización, para saber cuál es más importante que otro, para poder determinar, es una comparativa, hacia dónde debo dirigirme con las medidas de control ambiental, que sería el siguiente capítulo. Los tipos de medidas, la presentación de esas medidas, cuáles son los contenidos, cuáles son las diferentes acciones para poder prevenir, mitigar, corregir o compensar, en dado caso, el impacto ambiental. Puede ser que lo pueda prevenir, pueda reducir ese efecto, esa modificación, o corregir para poder cortar de una vez esa acción y que no, el daño no continúe, o en su efecto, no de otra manera, sino compensar. Y aquí no puedo aplicar ninguna de las medidas anteriores, voy a compensar generando un impacto positivo dentro del terreno o en otros espacios, y así entonces manejo un equilibrio. Y por supuesto la supervisión. ¿Ese plan de supervisión para qué? El seguimiento y control de las medidas establecidas. A ver, decimos que hay 20 impactos ambientales, tengo 10 medidas de control, voy a hacer mi supervisión para garantizar que esas medidas de control, cada una de las acciones, se apliquen para controlar el impacto ambiental, para prevenir esos impactos, corregirlos, mitigarlos o esa compensación. En los anexos es bastante variable, pero más que todo sería la memoria descriptiva, los planes, estudios complementarios, se requiere un estudio de suelo, un estudio del impacto vial, inclusive dependiendo del proyecto, constancia de factibilidad de servicios básicos, en algún caso, documentos legales del terreno, entre otros elementos. Prácticamente cada tipo de proyecto tiene una serie de anexos vinculados para la toma de decisiones de quién, el ente rector. Bien sea el ministerio, igual así sea la alcaldía, la gobernación, una empresa, un banco inclusive, para poder decir, perfecto, este proyecto está bien, está avalado, tiene acreditación técnica, una ocupación del territorio, una autorización de afectación de recursos naturales. Aquí es clave, terminando, esta pregunta es bastante concreta, repito, deben leer la guía de contenidos para ampliar. Aquí la clave de todos los diferentes conceptos, aspectos básicos, lo que hablamos hoy, un listado más los en la guía de contenido, los principales que de tener muy bien en cuenta, definidos y su diferencia. Confundir es qué es un factor ambiental, qué es un efecto ambiental y qué es un impacto ambiental. El tema evaluativo se encuentra en el aula virtual, ahí están establecidos los lapsos,
Cada evaluación tiene acompañadas sus instrucciones y pautas y se recomienda leer con detalle. Esto es la unidad 1, la parte introductoria de conceptos y aspectos básicos de estudios de impacto ambiental. Yo soy profesor Ronnie Chacón, ingeniero ambiental. Cualquier duda, estamos entonces en el foro de la materia, en SEO bien, y diferentes esquemas. Así que espero que hayan revisado muy bien la información. Repito, lean la guía, amplíen los esquemas y estamos en contacto.